Hay una frase que salió en los medios esta semana que describe con precisión una tensión que existe dentro de Alpine y que hasta ahora nadie había puesto en palabras con tanta claridad. Dice que Franco Colapinto ya empieza a incomodar dentro del equipo. No porque tenga mal rendimiento, no porque genere conflictos que paralicen el funcionamiento interno, sino porque empieza a sentirse con derecho a discutir su lugar dentro del equipo. Y esa diferencia, entre generar problemas por mal rendimiento y generar incomodidad por haber crecido demasiado, es la diferencia entre una mala noticia y una extraordinaria. Para entender por qué eso importa, hay que recordar cómo llegó Colapinto a Alpine. Fue a mediados de 2025, reemplazando a Jack Doan, en un equipo que estaba en crisis de resultados y con Briatore mirando cada decisión con la lupa del que tiene que dar explicaciones a los patrocinadores. Franco llegó sin el respaldo de la academia del equipo, sin el tiempo de pretemporada que tienen los pilotos que se preparan desde enero, sin la base de datos del auto que acumulan los pilotos que llevan años en la escudería, y sin ninguna garantía de que el asiento iba a seguir siendo suyo más allá del siguiente Gran Premio. En ese contexto, el Colapinto de agosto de 2025 era el piloto que tenía que demostrar todo. Cada vuelta del viernes era un examen. Cada declaración post-carrera era evaluada. Y la posición que ocupaba en la estructura interna del equipo era la de alguien que no puede darse el lujo de cuestionarla. Eso no lo decía nadie explícitamente, pero estaba ahí en la dinámica de cada interacción, en la manera en que los ingenieros le hablaban, en la manera en que los estrategas incluían o excluían al piloto de las conversaciones sobre estrategia. Un año y medio después, la ecuación cambió. Colapinto es el piloto que en casi todos los fines de semana de 2026 fue más rápido que Gasly en la comparación interna directa. El que en Barcelona empatoté mano a mano con Pierre en la clasificación por primera vez, un resultado que en Alpine se comentó internamente con respeto. El que suma puntos en las carreras donde el auto da herramientas para hacerlo. Y el que, en la Vuelta 20 de Barcelona, le dijo al equipo lo que pensaba antes de acatar la instrucción. Ese Colapinto, el que discute una orden de equipo porque siente que tiene argumentos para hacerlo, es un Colapinto que cambia de posición dentro de la estructura. Ya no es el piloto que convence. Es el piloto que exige. No de manera agresiva. No generando conflictos que destruyen equipos. Sino de la manera más productiva posible. Con datos, con argumentos, con el historial de resultados que respalda cada palabra que dice. Y eso incomoda porque cambia la dinámica de poder dentro del garaje. Cuando un piloto empieza a sentirse con derecho a cuestionar decisiones, el equipo tiene que empezar a justificarlas mejor. Tiene que ser más transparente sobre la lógica detrás de cada instrucción. Tiene que tratarlo como un socio en la toma de decisiones en lugar de como un ejecutor de órdenes. Eso es más trabajo para todo el mundo. Más conversaciones difíciles. Más momentos donde la respuesta rápida no es suficiente y hay que dar una explicación completa. Pero también es la señal más clara de que el piloto ya no es un invitado en el equipo. Es parte del equipo. Y esa diferencia, entre ser un invitado y ser parte, es la que determina si un piloto dura 1 o 2 años en una escudería o si construye ahí algo más largo, más sólido, más significativo. La pregunta que está en el fondo de todo esto es si Alpine quiere esa dinámica en 2027. Si prefiere un Colapinto que crece, que incomoda de manera productiva, que empuja al equipo a ser mejor, o si prefiere empezar de cero con otro piloto que llegue desde la posición de tener que demostrar todo. Los datos dicen que quedarse con Colapinto es la mejor decisión. El rendimiento en pista lo justifica. El valor de marketing del mercado latinoamericano que construyó alrededor de su imagen lo justifica. La relación con Gasly, que el propio francés defendió públicamente la semana pasada diciendo que Franco fue clave para el resultado, lo justifica. Y la madurez que mostró en Barcelona, manejando la situación de la Vuelta 20 de una manera completamente diferente a Austin 2025, lo justifica todavía más. Hay también una dimensión del rumor de Alonso que se analiza poco, pero que importa mucho para esta ecuación. Fernando Alonso tiene 44 años. Si vuelve a Alpine para 2027, aporta experiencia incomparable, una velocidad que todavía es muy alta, y relaciones personales con Briatore que tienen 2 décadas. Pero también trae una dinámica conocida. Alonso no es un piloto que acepta las cosas en silencio. Alonso ha tenido conflictos con prácticamente cada equipo donde corrió a lo largo de su carrera. No porque sea un mal profesional, sino porque es alguien que sabe lo que quiere, que tiene la confianza para pedirlo, y que cuando algo no le parece correcto lo dice. En ese sentido, Alonso y el Colapinto de 2026 no son tan diferentes. Los dos son pilotos que empujan hacia adelante, que cuestionan lo que no les cierra, que construyen su lugar en el equipo con autoridad y no con sumisión.
La diferencia es que Alonso tiene 20 años de historia en la Fórmula 1 para respaldar esa autoridad, y Colapinto tiene 12 meses y medio. Pero la trayectoria está clara. Y esa trayectoria es exactamente lo que la Fórmula 1 necesita. No pilotos que obedecen. Pilotos que crecen. La incomodidad que siente Alpine con Colapinto hoy es la mejor señal de que el proceso funciona. Y perder ese proceso en busca de una opción más cómoda sería el error más caro que el equipo podría cometer en este momento. Y por otra parte, el precedente más cercano de lo que le está pasando a Colapinto dentro de Alpine es la historia de Pierre Gasly en los años que siguieron a su paso por Red Bull. Cuando Gasly fue degradado de Red Bull a Toro Rosso en 2019, llegó al equipo menor en la posición del piloto que tenía que demostrar que merecía la oportunidad. Y lo que hizo en los años siguientes, incluyendo la victoria en Monza 2020 que nadie esperaba, fue exactamente ese proceso de construcción que Colapinto está viviendo ahora. Construir confianza vuelta a vuelta. Ganar respeto dentro del equipo. Y eventualmente llegar a Alpine en una posición donde ya no era el piloto que convencía sino el piloto que exigía. Gasly hoy es el piloto con contrato hasta 2028 en Alpine. El que el equipo considera su piloto de referencia, con 7 años de experiencia y el conocimiento del auto que da el tiempo. Y sin embargo, en Barcelona 2026, fue Colapinto quien fue más rápido en la comparación interna en casi todas las sesiones del fin de semana. Eso no es el resultado de la suerte. Es el resultado de un piloto que está en la fase más productiva de su proceso de aprendizaje. Esa fase no dura para siempre. El piloto que aprende a la velocidad que aprende Colapinto eventualmente llega a un techo natural. Pero ese techo todavía no apareció. Y mientras no aparezca, cada fin de semana que pase es una oportunidad de ampliar la distancia entre lo que Franco puede hacer y lo que el mercado de pilotos ofrece como alternativa. La incomodidad es el precio de ese crecimiento. Y es un precio que Alpine debería estar dispuesto a pagar. Y por otra parte, hay cosas que la Fórmula 1 no había visto antes de Franco Colapinto. Una de ellas es lo que pasó este fin de semana en las tribunas del Circuit de Barcelona-Cataluña. Cientos de argentinos viajaron miles de kilómetros para estar ahí. Para verlo. Para gritarle el nombre. Para que sepa, en medio de esa vorágine de ingenieros y estrategas y telemetría, que del otro lado de las vallas hay gente que lo quiere de verdad. Lo impactante no es que haya fanáticos argentinos en una carrera de Fórmula 1. Lo impactante es la intensidad. La cantidad de banderas celestes y blancas que aparecieron en el paddock desde el jueves. Los grupos de personas esperando horas con remeras de Colapinto, con carteles escritos a mano, con el número 43 pintado en la cara. Ese fervor que en Argentina es natural, casi instintivo, pero que en el contexto de la Fórmula 1 resulta completamente fuera de escala. Y Colapinto lo sabe. Cuando pasa frente a esa gente y escucha ese griterío, algo cambia en su cara. No es la cara del piloto que está en modo trabajo, calculando tiempos y pensando en setups. Es la cara de un pibe de 23 años que entiende exactamente lo que representa para toda esa gente. Que entiende que muchos de ellos no tienen plata de sobra y aún así cruzaron el Atlántico. Que entiende que lo están mirando como a un héroe, y que eso es un peso enorme y un combustible extraordinario al mismo tiempo. Las imágenes de Franco firmando autógrafos en Barcelona se viralizaron en minutos. Camisetas, gorras, fotos, banderas. Firmas una tras otra, sin apuro, mirando a los ojos, diciendo 2 palabras a cada persona. Eso no lo hace un piloto que está cumpliendo con una obligación. Eso lo hace alguien que genuinamente conecta con su gente. Este fin de semana, el contexto es especial también por el Mundial de Fútbol. El certamen arrancó en México, y en Barcelona hay una mezcla de atmósferas que no se da todos los días. La selección argentina va a debutar en los próximos días, y el paddock entero sintió eso. Colapinto llegó al Media Day con una camiseta especial de la albiceleste. Una edición diseñada para el Mundial, celeste y blanca, con detalles que hacen referencia directa al torneo. La escena fue inevitable. Pierre Gasly y Franco Colapinto pateando un arco improvisado en uno de los accesos al paddock, con Alpine grabando todo para sus redes. Gasly, con su historia particular contra Argentina en Qatar 2022, aceptando el desafío deportivo con una sonrisa. Y cuando Colapinto metió el gol, gritó. Levantó los brazos, corrió unos pasos, y la imagen fue exactamente la que todos querían ver. Un piloto de Fórmula 1, con la camiseta de su selección, en el paddock de Barcelona, a días de que su país defienda el título mundial. La carga emocional de esa escena para un argentino es difícil de explicarle a alguien que no lo es.
Pero la Fórmula 1 también pone los pies en la tierra. El viernes de prácticas fue duro. El auto de Alpine no rindió como se esperaba. Las temperaturas en Barcelona son altas, el grip de la pista estuvo bajo durante todo el día, y Colapinto terminó 10º en la primera sesión y 15º en la segunda. El propio Franco fue brutalmente honesto en su declaración post-práctica: fue el peor viernes de la temporada. El auto estaba inmanejable en ciertas condiciones. 4 o 5 segundos más lento que los de punta en ritmo de carrera. Esa honestidad es parte de lo que hace a Colapinto diferente. No busca excusas, no esconde los problemas detrás de frases diplomáticas. Dice lo que siente, lo que vivió, lo que no funcionó. Y eso, paradójicamente, genera aún más confianza en la gente que lo sigue. Esos argentinos en las tribunas no están ahí porque Colapinto gane carreras todos los domingos. Están porque Franco les da algo que la Fórmula 1 pocas veces regala: autenticidad. Un piloto que habla como habla, que siente como siente, y que cuando ve las banderas de su país en una tribuna española no puede evitar que algo se le mueva adentro. El sábado llega la clasificación. El domingo, la carrera. Y en las tribunas de Barcelona, va a haber varios cientos de personas que cruzaron el mundo para estar ahí. Que no se van a ir a casa sin verlo pelear. Y por otra parte, Flavio Briatore habló. Y cuando Briatore habla en la Fórmula 1, el paddock entero presta atención. No porque siempre diga lo que uno quiere escuchar, sino porque rara vez dice algo sin tener una razón para decirlo. El hombre que resucitó Renault, que construyó imperios en el pit lane, que volvió a Alpine como asesor ejecutivo con más poder real del que muchos directores técnicos han tenido en sus vidas, abrió la boca sobre Franco Colapinto. Y lo que dijo no fue lo que muchos esperaban. Para entender el peso de sus palabras, hay que entender qué significa Briatore dentro de Alpine. No es un consultor más. Es el hombre que tiene la última palabra sobre decisiones estratégicas. El que habla directamente con los patrocinadores. El que define el perfil que el equipo quiere proyectar. Y cuando alguien con ese nivel de poder habla públicamente de un piloto, hay un mensaje detrás. La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene una particularidad que no mucha gente recuerda. Antes de ser piloto titular de Alpine en 2026, Colapinto pasó por Williams. Llegó en la segunda mitad de la temporada 2024 como reemplazo de un piloto lesionado, corrió 14 grandes premios, sumó puntos en varios de ellos, y demostró en tiempo real que pertenecía a la categoría. Pero Williams no tenía un asiento libre para 2025. Y Alpine, que sí lo tenía, tomó la decisión de apostar por él. Esa apuesta no fue unánime dentro del paddock. Había voces que preferían dar ese lugar a pilotos con más experiencia en la categoría. Briatore fue uno de los que defendió la decisión de traer a Colapinto. Y desde entonces, ha seguido de cerca cada fin de semana, cada resultado, cada declaración. Lo que Briatore señaló en sus últimas declaraciones tiene que ver con el camino de largo plazo. No habló de resultados inmediatos. No habló de si Colapinto va a estar en los puntos este domingo en Barcelona. Habló de proceso, de construcción, de lo que se construye cuando un piloto joven tiene el entorno correcto. Y la conclusión implícita es que ese entorno, dentro de Alpine, existe. Este es el tipo de respaldo que un piloto de 23 años en su primera temporada completa necesita. No los aplausos fáciles cuando las cosas salen bien. El apoyo real cuando el viernes fue el peor de la temporada, cuando el alerón no llegó, cuando el auto estuvo a años luz de los de punta. Eso es lo que Briatore transmitió. Y Alpine, como equipo, está construyendo algo diferente a lo que construyó en el pasado reciente. Durante años, la escudería tuvo la reputación de ser un lugar donde los pilotos no duraban. Donde las decisiones internas eran más importantes que los resultados en pista. Donde los equipos de ingeniería y los pilotos no siempre trabajaban en la misma dirección. Eso cambió. Y la relación que Colapinto tiene con el equipo es parte de ese cambio. El vídeo del tour técnico que Franco hizo con Gasly por las zonas de trabajo de Alpine dice mucho de esa nueva cultura. Dos pilotos que se interesan genuinamente por entender el auto, que hablan con los ingenieros, que forman parte del proceso de desarrollo. Eso no existía en el Alpine de hace 3 años. Para Colapinto, el respaldo de Briatore tiene un efecto práctico inmediato.
La seguridad de saber que tiene tiempo. Tiempo para desarrollarse, para aprender, para cometer errores y corregirlos. Esa seguridad cambia la manera en que un piloto joven corre. No con el miedo de que un viernes malo puede costarle el asiento, sino con la libertad de atacar, de arriesgar, de probar cosas en pista. Y eso se ve en la pista. En Barcelona, con el peor auto de la temporada, Colapinto atacó. Pidió cambios agresivos. Fue honesto sobre los problemas. No se escondió. Esa actitud tiene nombre. Es la actitud de un piloto que sabe que el equipo está de su lado. El futuro de Colapinto en Alpine parece sólido. Briatore habló, y lo que dijo apunta en una sola dirección. Pero antes de pensar en el futuro, hay un presente que atender. El sábado llega la clasificación en Barcelona, y Franco necesita encontrar ese auto que el viernes no apareció. La historia sigue escribiéndose. Y por otra parte... Por eso, con Renault. Uy, mira Gasly. Enojadísimo, ¿no? Ah, perdón. Con Jordan, tenía razón. Me acordaba de amarillo, pero podía ser que... Claro. No, pero porque te acuerdas que también me confundí ahí porque el Renault tenía un poco de amarillo, pero me acuerdo que el auto era totalmente amarillo. Estuve allí cuando celebró y Jordan la Cosworth, victoria. efectivamente. Bueno, Jordan Cosworth, bueno, eso pasó, Kimi terminó segundo, en definitiva, Kimi Raikkonen con el McLaren, que había sido dado como ganador. Y después, tercero Fernando Alonso con el Renault. Fernando. El Gran Premio de Mónaco 2026 fue tan absurdo, tan descontrolado, que pasó algo